Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a la transmisión de este sábado, 4 de diciembre del año 2021. Les voy a invitar a que entremos en materia, que hagamos oración y empecemos nuestra lección de esta mañana, que se titula Instruye al niño. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la vida en este día, por permitirnos levantarnos, disfrutar el descanso y después de ese gozo y alegría en el que hemos fortalecido nuestro cuerpo con ese descanso agradable y reparador, hoy nos permites, Padre Dios, iniciar nuestro momento de adoración, de alabanza, de glorificación a ti, a través de los cultos que estaremos hoy realizando a tu bendito nombre, pero también queremos anteponer delante de ti nuestro deseo, nuestro amor, decirte, Padre eterno, cuánto es nuestro deseo de estar en tu casa de oración, pero también queremos suplicarte que seas tú quien nos instruya, quien nos hables al corazón, que nos permitas, Padre eterno, que lo que vamos a estudiar, lo que vamos a reflexionar en esta mañana sea de bendición. Permítenos que podamos, Dios, entender claramente la lección de esta mañana, para que también podamos, Señor, participar y apoyar en el crecimiento el entendimiento de tu iglesia. Así que, Padre Dios, nos ponemos en tus manos, te agradecemos este momento. En el nombre de Jesús, te agradecemos todo, Padre Dios. Amén. Amén. Bien, pues vamos a iniciar la lección. Se titula Instruye al niño y nos dan unos versos que son para estudio, para que reflexionemos en ellos. Uno está en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, donde Jesucristo pone a un niño como referencia ante los apóstoles para enseñarles que ellos también merecen el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, concluye Jesucristo en su enseñanza a los apóstoles. Otro pasaje es el de Timoteo, de 2 Timoteo, donde el apóstol Pablo también dice, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, porque desde la niñez, habla a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, esos son los pasajes, hermanos, de reflexión, de estudio, pero en esta lección nos faltan citas bíblicas. Hoy más es información, pero vamos a ver qué provecho sacamos de esto. El verso que es de memorizar dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él o de ella, de ese camino. Bueno, ese es Proverbios capítulo 22, verso 6, y el énfasis es alcanzar a incluir a los niños. Muy bien. Cuando éramos muy niños, teníamos nuestras maestras de la congregación, y recuerdo que ellas con las hermanas nos llevaban de repente bolsas de dulces, de paletas, y en esas nos llevaban ya una hoja previamente elaborada con la dirección y un verso pequeñito como Dios te ama o Dios es amor, y daba la cita bíblica, y nos llevaban las hermanas al bosque, al centro, y estábamos repartiéndole a las personas, los niños chiquititos, así como éramos, nos llevaban y nos daban unas 5 o 10 paletas a cada uno, y teníamos que ir y mira, le regalo esta paletita para que sepa que Dios la ama. Pues muchas gracias, decían las personas. Entonces, era el trabajo que realizaban nuestras hermanas hace cerca de 35 años, hermanos. ¿Qué se ha perdido? A lo mejor hemos introducido otras actividades, hemos introducido otras
formas de evangelizar, pero en el tiempo antiguo yo doy cuenta de que nuestras hermanas, que eran maestras en ese entonces, nuestras maestras, era la forma en la que nos llevaban a evangelizar, a regalar una paletita, y eran actividades que nosotros apreciábamos también. Bueno, entonces, hermanos, alcanzar e incluir a los niños, ese es el énfasis que tenemos que hacer. Como iglesia, hermanos, sí es bueno que nosotros los incluyamos, porque nuestros pequeños, hermanos, es muy fácil en este tiempo, hermanos, de la era de la tecnología, que ellos, pues, hermanos, se desvíen más o encuentren otros distractores que más les van a, pues, desviar. Entonces, pues, este mensaje de Salomón: instruye al niño en su carrera, cuando sea viejo no se apartará de él. Quiere decir que prácticamente que hagas un buen trabajo. No es nada más de ocuparte con ellos, hacer como que instruyes y ellos como que aprenden y realmente no están aprovechando nada. Bueno, el objetivo, lo voy a leer para ustedes, es conocer las características que distinguen a la nueva generación de niños y las estrategias que se necesitan para alcanzarlas, incluirla e impulsarla en la vida, la misión y el liderazgo de la iglesia. Bien, yo tengo algunos versos que entresaco, hermanos, de las Escrituras, donde hay instrucción, donde hay compañía, donde hay acercamiento hacia otra generación, no propiamente a los niños, sino a otra generación. Y pudiéramos ver a Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios le dice en el capítulo 22, sacrifícame a tu hijo Isaac? ¿Se ha preguntado de qué edad era Isaac? Dice el mensaje o la palabra de Dios. Le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo Isaac, a quien amas. O sea, había demasiado apego de Abraham hacia Isaac, lo amaba, y pues Dios le está pidiendo ahora que lo sacrifique. Híjole, o sea, qué duro debió de haber sido para Abraham, pero imagínense lo duro para Isaac. Llevan la leña, llevan todo lo que van a ofrecer, llevan ¿cómo decirlo? El fuego, lleva el cuchillo. De hecho, la Escritura dice, hermanos, que cargó sobre Isaac la leña. ¿Cuánta leña sería? ¿Qué tan pequeño sería el muchacho? ¿O sería ya un joven, hecho y derecho, fuerte, capaz de cargar una buena carga de leña? Entonces, ¿qué nos está haciendo ver esto? Que Isaac no era pequeño, Isaac no era un niño, pero lo lleva, como Dios le dijo, a sacrificar. Y la versión bíblica dice: no lo mates. Él, ya veo que tú eres fiel. Pero imagínese a Isaac, hermanos. Está bien, nos ponemos en el lado de Abraham, porque Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Él es fiel, va y lo va a ofrecer. Pero Isaac, hermanos, imagínense, lleva la carga, él ve el fuego que lleva su padre, lleva el pedernal, el cuchillo, y ya van al lugar del encuentro donde van a ofrecer el sacrificio. Y la duda de Isaac: bueno, papá, y pues aquí está la leña, aquí está el fuego, está el cuchillo, pero ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Dios se proveerá, hijo, Dios se proveerá. Llegan al lugar, empiezan a acomodar. Oye, papá, pero todavía no veo el animal. Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y llega el momento en que lo para frente a él y le ata las manos.
y lo recuesta en la cama de leña. ¿Qué creen que pasa por la mente de Isaac en ese momento? ¿Soy yo el sacrificio? Imagínense, hermanos, un muchacho de aproximadamente, ¿les parece unos 20 años? 30 años. Hay quienes han dicho 30 años. Pero bueno, un joven, hermanos, un joven de 25 años, por ejemplo, contra la fuerza de un padre de 125 años. Les pregunto, ¿quién hubiera ganado? Si tan solo Isaac hubiera agarrado y se hubiera ido corriendo, hermanos, ¿cuándo lo alcanza? Pero la nobleza del joven, hermanos, también era mucho. La nobleza de Isaac era enorme, hermanos. Instruye al niño. ¿Cómo lo instruyó? ¿Cómo fue la vida de Abraham con Isaac? Porque le dice, entrégame a tu hijo a quien amas, sacrifícame a tu hijo a quien amas. Fue, lo entregó. ¿Y el hijo se opuso? No se opuso. Entonces la versión bíblica, cuando él iba a caer con el cuchillo sobre el muchacho, dice que el Señor le dijo, no lo hagas. Un ángel le detiene la mano, ahí hay un animal, él ofrécelo. Pero vean, hermanos, ya el previo, la instrucción, el amor, el cuidado en las cosas de Dios que había hecho Abraham sobre su hijo, tenían el resultado, el efecto, hermanos, de una obediencia hasta la misma muerte. Estaba confiando que su padre estaba haciendo lo correcto, porque Dios se lo había pedido. Híjole, hermanos, es tremendo. Bueno, esa fue la relación de padre e hijo de Abraham e Isaac, una instrucción. Ahora, otro pasaje, hermanos. ¿Recuerdan Jacob con José? Todos los hijos en cierta forma tenían instrucción, déjeme decirle. Todos tenían instrucción. ¿Usted cree que José era el único que conocía de interpretación de sueños? No. Los que conocían interpretación de sueños también eran sus hermanos y también era su padre. Posiblemente él fue quien orientó o enseñó a sus hijos sobre esta cuestión que estoy hablando. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Y por qué afirmo esto? Bueno, pues porque cuando él está, vean ustedes, ese pasaje está en el Génesis 37, del verso 3 hasta el verso 11. Voy a leer un poquito, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Provocó esto un celo en todos los demás hermanos. Dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. En eso soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué razón? Porque entendieron, dice. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? Vean. Y luego dice, ¿o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras, y soñó aún otro sueño. Y contólo a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba en el sueño.
Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto? Bueno, ellos también tenían ese tipo de instrucción. ¿Quién se los había dado esa instrucción? ¿O era una habilidad que de todos emanaba? Usted cuando se levanta, hermanos, en la mañana, ay, soñé esto, significa esto, ¿sí? No, pero ellos tenían esa forma, hermanos, de entender algunos aspectos, algunos sueños, y era una instrucción, no era algo que se da en todos de la interpretación de sueños, no. Entonces, bueno, viene este concepto de que se instruye a José y se instruye a todos sus hijos, por eso tenían esas cualidades. Ahora, tenemos muy poca información de cómo era la vida en el tiempo pasado. Pero, hermanos, lo que sí tenemos información, por ejemplo, de los cananeos, que los niños no valían. Según, hermanos, se tienen registros de que cuando iban a formar, hermanos, iban a formar sus torres, sus castillos, que los hacían de ancho como de 9 metros y de altos como de 12 metros, para poder hacer eso, hermanos, y para poder hacer que se hiciera más fuerte la barda que estaban haciendo, sacrificaban niños y los echaban ahí para que hicieran una especie de mezcla. Es decir, los niños para ellos no valían. ¿No acaso Dios les reclama que los cananeos, les decía Moisés a Israel, guárdate de querer hacer, está en capítulo 12 de Deuteronomio, versos, me parece, es 29 al 32, donde les prohíbe que incluso pregunten cómo hacían estas personas, cómo le hacían para adorar a sus dioses. ¿Por qué razón? Dice, porque ellos sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, y esa era su forma de culto, y Dios les prohibió incluso indagar sobre el cómo era que ellos adoraban a sus dioses. Guárdate de hacer esto. Entonces, hermanos, los infantes, los niños, no tenían valor alguno fuera de Israel. Y ya después, hermanos, cometieron el gran pecado de sí preguntar cómo hacían sus sacrificios, y la gente cananea que habitó entre ellos, porque no los pudieron expulsar a todos, estas personas sí les enseñaron, y a estos les pareció fascinante y empezaron a sacrificar también a sus hijos. Entonces, la relación, como veníamos viendo, hermanos, era una, pero llega a aparecer el pecado en el pueblo de Israel. Pero en las tierras cananeas y en otros muchos lugares sí se hacían esa clase de sacrificios, sobre todo de niños. Por ejemplo, a Moloch, ¿recuerdan cómo se le sacrificaban los niños? Entre la droguería, porque ponían droga, y entre lo fuerte del tambor y las danzas, hermanos, ponían al niño en una especie de mecanismo donde en el ídolo tenía unas manos que las hacían ir hacia adentro, y se abría prácticamente el caldero del ídolo, y el niño caía, y entre los gritos y el tambor y el algarabía, pues no se escuchaba el ardor, el dolor de ese pequeño al que estaban sacrificando a ese ídolo. Entonces, los niños, hermanos, no valían. En esos entonces no valían. Para la Edad Media, vamos a echar un salto para acá. Para el tiempo de la Edad Media, hermanos, a los niños tampoco valían. No tenían escuela, no se les daba orientación, es decir, se les tenía como otro trabajador. Desde muy pequeños se les llevaba y órale, y los ponían a trabajar hasta en el campo, en lo que sea, pero les empezaban a enseñar duramente el trabajo del campo. Para el siglo XVI, yo estaba leyendo, hermanos, no había instrucción para niños. Ya para el siglo XVII es cuando empiezan, hermanos, algunos filósofos, algunas personas,
a empezar a meter ya más en forma la educación para los niños. Aunque hubo algunos hermanos en el tiempo pasado, como Aristóteles, que empezaron a disertar acerca de la instrucción y cómo hacer a los niños. Pero no hubo, digámoslo así, escuelas como ya a partir de acá del siglo XVII para instruir a los jóvenes o a los más pequeños. En fin, todo esto, hermanos, ¿de qué nos está hablando? Hay que ocuparnos de los más jóvenes, hay que transmitir el conocimiento a otros. No importa, hermanos, que no sean niños, yo digo a todos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de Ruth y de Noemí? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, de ser Noemí una suegra agria, una suegra malvada? ¿Qué habría pasado de Noemí? Perdió a su esposo, 2 hijos. ¿Qué habría sido de ella? Pero sin embargo, ellos vivieron una vida, hermanos, muy noble con sus nueras, con las moabitas. Las instruyeron, les hablaron de su Dios, les enseñaron la fe, el camino de la fe. Sí, entonces estas mujeres no se enamoraron de sus maridos solamente, se enamoraron de sus suegros, de su vida, de su fe, de su amabilidad, de su santidad. Y esta, hermanos, se refleja en uno de los pasajes más hermosos, en el comentario más fascinante del libro de Ruth. A mí me encanta este pasaje porque, hermanos, lleva todo el sentimiento, el amor, el abandono prácticamente de Ruth sobre su nación, sobre sus mismos padres, porque ahora va a seguir a su suegra. Orfa, con el dolor de su corazón y ante tanta insistencia de Noemí, se retira y se regresa a su pueblo, a sus padres, a sus dioses. Y Ruth fue diferente. Dice en el verso 15 del capítulo 1, Noemí le dijo: hija, ya tu cuñada se fue, se ha vuelto a su pueblo, se ha vuelto a sus dioses, regrésate tú con ella. Ella decía: yo no puedo ya ayudarles, no puedo hacer nada. Nuestros hombres murieron y pues ¿qué les puedo ofrecer más yo? No puedo dar a luz a otro hijo y en lo que creciera tú te harías mujer mayor. Hija, regrésate y vive una vida feliz. Y dice ella: no me voy a ir. Y dice: y Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y así me dé, que sólo la muerte hará separación entre mí y entre ti. Vean híjole, qué hermoso. A mí me conmueve esas palabras. Es un amor bárbaro, hermanos, tremendo, que envuelve a Ruth y a Noemí. Pero fíjese bien, ellas son moabitas, las nueras son moabitas, Noemí es israelita. Hermanos, ¿cómo puede ser posible? Pues solamente con una buena suegra, con una suegra que en verdad viva su fe, su amor a Dios, porque de lo contrario, hermanos, esto no hubiera sido posible. Fíjese bien, bueno, vamos a la introducción. Y instruir a otro, créanme, hermanos, no es una pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo. Así es que nosotros tenemos sobre todo que trabajar. La instrucción de hoy es: instruye al niño. El mensaje de hoy es: instruye al niño. Así que no pensemos que es tiempo perdido. Los niños ya son de Cristo. No, hermanos, pues ahorita son de Cristo, pero van creciendo, hermanos, y empiezan a tomar costumbres, pensamientos, ideología, por la tecnología o por lo que sea, y empiezan, hermanos, a desviarse, empiezan a cambiar. Entonces, no es una pérdida de tiempo que nosotros los instruyamos. Dice la introducción, y hoy es más lectura, hermanos, pero por quienes
no han podido leer la lección, lo voy a leer para ustedes. Dice: Introducción. Los seres humanos describimos un desarrollo a lo largo de nuestra vida. Este comprende el cambio de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestros procesos bioquímicos, de nuestras funciones fisiológicas, de nuestras habilidades para realizar procesos mentales, las formas de aprendizaje, nuestras interacciones con las demás personas, nuestra visión de la vida, de la manera en que la comprendemos y damos coherencia a la realidad, etc. A través de los años, desde nuestro nacimiento hasta que envejecemos, estamos cambiando, muchas veces progresando y otras veces deteriorándonos. Además, aparte del desarrollo personal, será necesario comprender la época y el contexto cultural en el que cada uno vive, ya que esto determina la historia colectiva y tiene gran influencia en la historia personal. El lugar en que nacemos, los eventos históricos, los descubrimientos y avances tecnológicos, las condiciones económicas, las ideas en boga, las modas, etc. Es por ello que la manera en la que pretendamos alcanzar a las nuevas generaciones deberá tomar en cuenta lo siguiente. Inciso A, el momento del desarrollo en el que se encuentran. Inciso B, las circunstancias históricas que los han acompañado. La brecha generacional ha venido haciéndose cada vez más pronunciada. Tal es el caso de la generación de los niños que tenemos hoy y que están por nacer. En este caso, como señala Bob Buford, considero que esta próxima generación no es solo un poco diferente a la del pasado, creo que son discontinuamente diferentes de cualquier otra que hayamos visto antes. Bueno, hermanos, yo voy a hacerles ver un punto de vista diferente. Imagínense que nosotros tomamos un niño de nuestro tiempo, estos que dicen que ya nacen muy diferentes. Yo creo que no, todos nacemos igual, todos nacemos, hermanos, normal, todos empezamos de cero. Lo primero que el niño aprende al nacer, hermanos, es a respirar. Y luego empieza, hermanos, por el llanto, a aprender, hermanos, cómo los adultos vienen hacia él a través del llanto ante sus necesidades, como el hambre, como que se siente sucio, o como que algo le molesta, que se siente enfermo. Entonces los niños empiezan a darse cuenta de esas situaciones. Todos empezamos de cero. Yo creo, hermanos, que lo único que ha cambiado son los modelos educativos. Y no puede haber, hermanos, que un niño nazca diferente a todos los demás. Fíjese bien, si nosotros agarráramos a un niño de este tiempo y lo lleváramos al pasado y lo insertáramos en el siglo I, ¿cómo se desarrollaría? Un niño de este tiempo, ¿no encajaría allá? Y si trajéramos un niño de allá, hermanos, apenas recién nacido, y lo ponemos en este tiempo, ¿se desarrollaría igual aquí como todos los demás? Ahora, si lo lleváramos de aquí al futuro, no entendería, porque pues es que hay más tecnología y pues no, yo soy parezco de hace 1000 años o 100 años y pues esta tecnología no la entiendo. Por supuesto que no. Lo que se ha modificado, hermanos, han sido los modelos educativos, porque si no sería tanto como decir que nuestra genética se está modificando y ya nuestra genética va entendiendo la tecnología, y apenas nazco es decir, ¿dónde hay un dispositivo para poder estudiar? No, para poder aprender, de ninguna manera. Entonces, todo lo que se va modificando son los modelos educativos, es es el entorno, eso se modifica. Pero todos nuestros niños, hermanos, parten de cero, y donde estén insertados, ahí van a crecer según las condiciones que hay. Obviamente, hermanos, es obvio que un adulto, un niño, un joven, van desenvolviéndose en diferente forma. Dicen, hermanos, ustedes se han quejado, yo lo sé,
de sus hijos adolescentes. Ay, este se está volviendo muy rebelde. ¿Qué cree que decían sus papás cuando usted tenía su edad? ¿Y qué cree que decían sus abuelitos de sus papás cuando tenían la misma edad que tienen? ¿Y qué cree que decían los bisabuelitos de los abuelitos? Exactamente lo mismo, hermanos. ¿Qué es lo que va cambiando? Los modelos educativos, el entorno, la sociedad. Eso sí va modificándose. Pero nacemos desde cero, partimos desde cero y desde ahí, hermanos, nos vamos desarrollando. Es obvio, hermanos, que los cambios tecnológicos, científicos, médicos, psicológicos, filosóficos, todos estos cambios que están habiendo, pues sí, hermanos, obviamente que las nuevas generaciones ya van adoptando un poquito más. Y la siguiente generación, ¿cómo se va a ver con sus niños? Cuando tengan, vamos a decir, cuando nuestros nietos tengan 50 años, van a tener hijos. Y sus hijos, ¿cómo van a ver su entorno? Pues también diferente. ¿Por qué? Porque, hermanos, no vamos caminando a la misma velocidad. Entonces, lo único que cambia es eso. No hay cambios genéticos, ¿sí? No hay modificaciones genéticas. Nuestra psicología no cambia con nuestra genética. Es decir, sería tanto como decir, yo estudio y ya cuando nazca mi hijo va a tener la inteligencia de mi esposa, que es bioquímica, conmigo que soy neurólogo, y vamos a tener un científico, ¿sí? De ninguna manera, o sea, no se transmiten ni los conocimientos, ni los sentimientos, ni los pensamientos a través de la genética. Eso se modifica, hermanos, o va haciendo, hermanos, a medida que el niño va creciendo y él va desarrollándose en el nuevo entorno que nosotros le damos. Vamos a decir, hermanos, yo nazco y crezco en un rancho. Mi esposa nace y crece en un rancho. Pero, hermanos, nos casamos y nos venimos a la ciudad. Y en la ciudad, hermanos, nace nuestro hijo y ahí lo metemos en escuelas, a que estudie música, etcétera, en diferentes lugares. ¿Va a pensar igual que nosotros? ¿Va a tener nuestra misma forma de hablar? ¿Va a tener nuestra misma forma de entender las cosas? No, porque él ya se está desenvolviendo en un lugar diferente. ¿Sí me explico? Entonces, nuestra mentalidad se va modificando según nuestro entorno. Ahora, tenemos aquí en el análisis algunos aspectos. Dice que hay 4 aspectos de crecimiento y pone a Jesús como el modelo de esos 4 aspectos. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso está en Lucas 10:52. Considere los elementos que se enuncian a continuación e identifique cómo afectan los aspectos del desarrollo físico, de conocimiento, de fe y social. Los niños de hoy pertenecen a la denominada generación alfa. Son los nacidos después de 2010, año en el que se lanzó el primer iPod al mercado. Figuradamente son niños que han crecido con un biberón en una mano y un dispositivo electrónico en la otra. Bueno. Lo determinante para esas nuevas generaciones de niños son, entre otras características, son 100% nativos digitales. Para nosotros lo digital es un aspecto de la vida, para ellos es su mundo. Los adultos somos visitantes o, en el mejor de los casos, migrantes digitales. Necesitamos pensar en ellos como niños que nacieron en un continente recién descubierto, un nuevo mundo al que nosotros llegamos por accidente como Cristóbal Colón. Este nuevo mundo representa un lugar en el que se habla un lenguaje diferente, se comprenden las cosas, se tienen recursos y se hacen las cosas de forma distinta. Es un universo recién concebido, bajo principios y normas distintas. Los adultos conocemos este mundo de manera accidental y tenemos contacto con él de forma obligada y de vez en cuando. En cambio, para los niños actuales es el mundo en el que nacieron. Para ellos no es lo extraño, lo accidental o lo obligado. Es el ambiente que respiran, el alimento que los nutre, el paisaje que los inspira.
la visión que los guía. No es lo nuevo o lo extraño, es como si hubieran nacido en el agua y navegar fuera su entorno natural. Para los adultos, nadar sería algo que debemos aprender y haríamos ocasionalmente. Hasta aquí en parte estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Bueno, porque nuestros niños obviamente están más acostumbrados a la tecnología, porque es cierto, desde muy pequeños ponemos en sus manos un aparato electrónico, desde muy pequeños. Luego los niños están ahí, hermanos, puro juego, pero están ahí, hermanos, no están diciendo, voy a ver, a analizar a este Freud. Bárbaro el hombre. No, de ninguna manera, todos son juegos. Y obviamente que en esos juegos, hermanos, como todo es táctil, ellos llegan a poca o mucha comprensión de las cosas a través de solamente mover un dedo. Es obviamente, hermanos, y porque la tecnología es hoy de lo más fácil, hermanos. Usted puede encontrar lo que sea en un dispositivo electrónico. Entonces, cierto, como están más acostumbrados a eso, pues hermanos, van a tener un poquito de visión diferente a la nuestra. Ejemplo, el papá y la mamá. Ellos, uno en el trabajo, otro en el hogar o también en el trabajo, están yendo, viniendo en las ocupaciones, en la casa, en los arreglos, en todo. Y su mundo más hermanos, es traer lo que va a alimentar a la familia, lo que va a proveer seguridad, etcétera, de cosas. Tienen responsabilidades. ¿Y el niño qué hace? Pues tiene más tiempo solamente con sus aparatos. Entonces, por eso es que llegan a comprender mejor esto. No quiere decir que es una... ¿Cómo decirle? Que hay una brecha generacional. Ha ocurrido en cada generación. Padre y hijo, padre y hijo, padre y hijo. Siempre, hermanos, se va modificando algo. Porque todo nuestro entorno, toda nuestra sociedad, hermanos, no es estática, es dinámica. Nuestra sociedad es dinámica, siempre se está moviendo. Es como usted, hermanos. Usted, digamos, hermanos, cuando se casó nada más tenía el terrenito. Es más, no tenía terreno, ¿sí? No tenía terreno. Y ya de repente, hermanos, de estar trabajando, esforzándose, y la esposa ahí recogiéndole aquello que, oye, ¿a dónde llevas ese dinero? Pues, oye, pues es que quería comprarme una... No, échalo, porque vamos a comprar esto y aquello, y el niño necesita pañales, y vamos a hacer esto y aquello. Bueno, pues ya el marido está. Y la mujer, hermanos, empieza a ser la contadora del hogar. Y empieza, hermanos, a formarse o hacerse una ronchita de dinero. ¿Qué sucede después? Ya compran su terreno. Ya cuando tienen el terreno dicen, bueno, pues vamos a hacer aunque sea vamos a parar unas viguitas y vamos a hacer una especie de palapa ahí y le ponemos alrededor aunque sea plástico y así empieza. Y de repente, hermanos, ya están haciendo una barda, haciendo otra, poniendo techo, haciendo baño, haciendo cocina, y después tiene su casa. Así como no estamos, hermanos, nosotros quietos y queremos mejorar nuestro entorno, sobre todo el familiar, sobre todo el del hogar, entonces así es la sociedad. Porque toda sociedad, hermanos, no es estática, repito, es dinámica, y en este dinamismo vamos progresando. ¿Hasta dónde alcanzaremos a progresar? No lo sé, Dios lo sabe. Pero el asunto, hermanos, es que también sucede con el pensamiento, con las ideas, con las reflexiones. No es estático, también nuestra mente va modificándose y va cambiando a medida que nosotros aprendemos cosas de la vida. Bueno, entonces, hermanos, sí es cierto que nuestros niños como tienen más tiempo con lo digital, con los aparatos electrónicos, obviamente, hermanos, ellos van a crecer en ese aspecto. La tecnología es una extensión de su persona. Vamos a ver eso. La tecnología, dice, no solo es una herramienta o un recurso, debemos pensar en ellos como personas que tienen incorporada la inteligencia artificial. Es la extensión de su mirada, de sus oídos y de sus funciones de pensamiento. Ven, escuchan, conocen y piensan el mundo en simbiosis con la tecnología. Los adultos concebimos la tecnología digital como un recurso
desligado de nuestra persona. La nueva generación de niños no se percibe sin ella. Los bebés naturalmente han explorado el mundo con sus 5 sentidos. Recordamos un bebé llevando todo a su boca para inspeccionarlo y conocerlo, eso sí, por el sabor, por la textura, por la forma, en todos ellos, pero así empezamos todos, así aprendimos todos. Pero estos nuevos bebés no solo conocen su mundo inmediato, sino todo un universo remoto mediante su extensión digital. Tengo un sobrino, hermanos, tendrá aproximadamente unos 4 años, 5 años, y cierto, en esto sí estoy de acuerdo. No tiene muchos o no tiene amiguitos prácticamente aquí en la calle, porque vive enfrente de mi casa. No tiene amigos, es decir, no se desenvuelve con otros niños de su edad, pero dice, estaba con el celular y dice, tengo un amigo de Cuba, y tengo un amigo de Bolivia, y tengo un amigo de Perú. A ver. ¿Y de esos muchachos dónde los conociste? Ah, pues es que jugamos juntos el Free Fire. A veces son otros niños, pero a veces son personas malintencionadas. El asunto es que hoy, cierto que ellos se conectan con otras personas de otras partes y también con ellos aprenden o también con ellos dialogan, y con eso sí también tenemos que tener cuidado. Pero cierto, ellos todo lo están manejando, lo están aprendiendo ahora con estos aparatos electrónicos. Bueno, pero estos nuevos bebés, dicen, no solamente conocen su mundo inmediato, sino todo un universo remoto mediante su extensión digital. Bueno, en eso estoy de acuerdo. La tecnología se ha vuelto para ellos como una nueva forma o su forma de vida. Y para nosotros todavía en algunos aspectos, aunque nos distrae, hermanos, porque son distractores, también han sido nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Ahí le llaman, por ejemplo, me llaman, oiga, ¿me trae esto? Sí, ¿cómo no? Pero es mi herramienta de trabajo, más no es mi lugar de vida, ¿sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas quieren que nuestros hermanos que veamos que nuestros niños tienen su ocupación, su mente, sus sentidos más enfocados en eso. ¿Cómo podemos alcanzar a un niño, a una persona, que todo su mundo nada más es eso? Bueno, ¿podríamos hacer programas y estárselos mandando también al internet? Puede ser. Puede ser que nos ocupemos un poquito más en ellos simplemente en la iglesia y ahí les hablemos más sobre este tipo de cosas. ¿O qué podríamos hacer? ¿Instruirlos de tal forma de decirles que eso no se convierta en su vida? No lo sé. Hay muchos aspectos. Lo que sí es que tenemos que instruir al niño en su carrera. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Bueno, pues hacer un poco más atractivo nuestra forma de enseñanza. ¿Cómo hacer más atractivo? Bueno, dependiendo de la edad de los niños, hermanos, muchos niños aprenden a través de lo que tocan, de lo que comen o de lo que sienten en su boca, porque por eso los niños todo lo llevan a la boca, porque todo lo quieren probar, creen que todo tiene un sabor. Entonces, como están aprendiendo sabores, colores, porque lo distinguen, entonces están viendo lo que les parece atractivo. Los ruidos mismos, hermanos, incluso vamos a decir, está la mamá alimentando a su bebé y oyen un ruido y voltea. ¿Por qué hace eso? Bueno, pues porque está aprendiendo absolutamente de todo. Al principio, hermanos, cuando están muy, muy chiquitos y oyen un ruido, el mismo ruido, vamos a decirlo así, no voltean, porque no saben, apenas a lo mejor pueden dejar de chupar su chiche, su comida, pero no voltean, no buscan entender el mundo todavía. Entonces, dependiendo de la edad, nosotros tenemos que activar algún tipo de elemento, algo para poder atraerlos, hermanos. Cuando un niño tiene demasiado interés en la tecnología, las formas de trabajo o las formas de enseñanza de nuestros maestros tienen que ser o tienen que estar a la altura, hermanos, de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los perdemos rápido, su atención se pierde rápido. ¿Qué podemos hacer entonces?
pasarles un video. Yo diría, hermanos, que es mejor darles un descanso, pero también pueden pasarles un video. Y explicación, reflexión, razonamientos, todo ello ayuda. Pero bueno, lo que nos está indicando la lección es simplemente tenemos que ocuparnos en ellos. Simplemente tenemos que hacer algo por ellos. Es obligatorio. Bueno, otro de los aspectos es la conectividad. Esta generación conoce Internet y la comunicación virtual de manera natural. Están continuamente conectados. La comunicación mediante chats, videoconferencias, es una manera natural de hacerlo. Para ellos, conocer, jugar, convivir, tener pasatiempos, estudiar, investigar, comprar, vender e incluso viajar solo son realidades o realizables mediante la conexión a la red. Recuerdo, hermanos, a los 15 años, yo tengo 45 en este momento. Hace 30 años, hermanos, hace 30 años yo tenía una novia de Estados Unidos. Y qué complicado era, hermanos, porque teníamos que hacer todo en hoja. Y era esperar, una tortura, hermanos, esperar a que me contestara, y me escribía ella en español y yo le tenía que escribir en inglés. Entonces, ahí andábamos detrás de maestros de inglés, ahí estábamos detrás de personas que supieran inglés, y ella me decía que también hacía lo mismo por buscando a alguien que hablara español. Entonces, de alguna forma era como nos comunicábamos. Hoy, hermanos, no, hermanos, puede usted hablar con otra persona al otro lado del mundo y simplemente le pone ahí traducir. Y ella le está escuchando en su idioma y usted le está escuchando en el idioma de este lado. Ha habido, hermanos, una revolución. Yo creo, hermanos, si esta tecnología hubiera estado hace 30 años, estaría transmitiendo desde Estados Unidos, hermanos. Pero bueno, esto, hermanos, de la conectividad es importante, cierto. Ellos pueden platicar con personas en otros lugares del mundo y para ellos ya es muy natural. Y nosotros, hermanos, repito, lo hacíamos en cartitas, ¿no? Pero gracias a Dios esto, hermanos, trajo cosas buenas y también ha traído cosas malas, porque, hermanos, no faltan las personas que se aprovechan de estas cosas para buscar un provecho personal o para dañar. Entonces, sobre ese tipo de cosas también nosotros tenemos que estar alertas con nuestros pequeños, con nuestros hijos. La accesibilidad. Bueno, en esta nueva generación percibe el mundo a través de una pantalla. Su mundo no está limitado a lo que sus pies y sus manos le permiten. Los adultos conocimos el mundo a partir de lo que está inmediato, aquello a lo que podríamos acceder con gran esfuerzo por medio de nuestros sentidos y nuestro cuerpo. El cuerpo era nuestra manera de acceder a la realidad y en muchos sentidos tuvimos esa limitación. Para los alfa, el mundo es extenso. Acceden a él por medio de una pantalla que, aunque reducida, les ofrece un universo lleno de opciones y de colores, sonidos, imágenes, datos, relaciones, experiencias, sentimientos, todo con un toque de su dedo en la pantalla. Esto es también muy cierto. Hiperdistracción. Esto sí, también, hermanos, es más que cierto. Es una distracción súper grande. Dice, los teóricos señalan que un alfa decide en 8 segundos si lo que ve o escucha le interesa. Nosotros nos pasamos así como segundos. Bueno, a menos que ya esté cansado usted, llega en la noche, se acuesta, está viendo con la televisión. No, y le está pasando, ¿no? Pero ellos deciden si les gusta o no y rápido le pasan, hermanos, a buscar algo que sea atractivo para ellos. Su accesibilidad a infinidad de opciones le da la posibilidad de dejar inmediatamente aquello que no le interesa y saltar a lo que sí. Saltan de imagen en imagen, de video a otro video, de una página a otra página. Los juegos de video les hacen cambiar constantemente de escenarios y experiencias. Por eso, a esta generación le cuesta mucho trabajo concentrarse
en los ambientes tradicionales como las clases de la escuela bíblica o el culto. En esto, hermanos, quiero que pongan mucha atención, sobre todo si ustedes son de alguna forma maestros o enseñan o han enseñado, porque esto es muy cierto. Nuestros niños, en lo que ven en sus pantallas, hermanos, de repente están en un escenario, vamos a decir los que juegan el Free Fire, ¿no? El que les disparan a otros. Entonces, aquí está un escenario y de repente dan vuelta y es otro escenario y de repente dan vuelta y es otro escenario. Todo esto, hermanos, a ellos los hace estar atentos todo el tiempo, porque todo el tiempo son escenarios diferentes. Y nosotros, hermanos, ¿cómo damos nuestras clases a nuestros niños? A ver, niños, vamos a aprender la lección. Repitan todos y estamos enseñándoles el verso para memorizar. Ya no lo memorizan, salen de ahí, hermanos, y se les olvidó. Por cumplirle a usted, le hacen como que se lo aprenden, pero salen y se les olvidó. ¿Qué se puede hacer? Para alguien que es, hermanos, tan distraído, ya la forma con la que nosotros aprendimos ya no va a ser para ellos. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología les está revolucionando eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, unos 10 minutos la clase, 10 minutos una actividad, 10 minutos un juego en el que no se haga tanto alboroto y ruido. Otra vez, 10 minutos en la lección, otros 10 minutos en una actividad, otros 10 minutos en un juego. Luego, otros 5 minutos para reflexión final y después una especie de examen, pero como juego. Porque de otra forma, hermanos, los niños los perdemos muy rápido. Otro, la intuición. Estos niños han desarrollado una mayor capacidad intuitiva. La mayoría de los dispositivos tecnológicos están diseñados para ser usados sin necesidad de un instructivo. Ven ahí el icono, ven el dibujito y dicen, aquí voy a encontrar videos. Porque tiene el simbolito del video, el triangulito de video. Aquí voy a encontrar videos. Ve otro que tiene nada más una W y es verde. Y dice, este va a ser el de WhatsApp para comunicarme con mis papás o con mis amigos. Entonces, ellos van viendo, hermanos, y van picando. Y, aquí este sirve para esto, sirve para el otro. Ellos se dan cuenta así muy fácil de las cosas. Por eso dice, la mayoría de los dispositivos tecnológicos están diseñados para ser usados sin necesidad de un instructivo, solo con observar y sin necesidad de una explicación. Los alfa están acostumbrados a que las cosas están diseñadas de esa manera y esperan encontrar la misma facilidad de acceso al resto de las experiencias. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros darles una adecuada instrucción a nuestros niños? Para poder alcanzarlos también tenemos que pisar un poquito su terreno, hermanos. ¿Sí me explico? Para poder alcanzarlos tenemos que adentrarnos un poco a su terreno y en su terreno, hermanos, poder enseñarles. Lo que decía, hermanos, unos minutos de clase, otros minutos de juego y otros minutos de reflexión, no lo sé. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermanos, se aburren o empiezan a hacer travesuras, empiezan a moverse, a gritar, a caminar, a dejar de hacer lo que hacen o a veces hasta pelearse. Entonces ya perdimos su atención. Tenemos que mantener los hermanos absortos ahí, la atención sobre lo que se les esté enseñando. Entonces tengan en cuenta todo esto, hermanos, para que sus niños no se les distraigan. Si usted les hace la enseñanza tradicional y luego al final les hace un examen, no van a saber nada o mucho. Entonces, o se los hace en la tarde, les enseña en la mañana y en la tarde les hace un examen, ya no se acuerdan. Por eso tenemos que ir, hermanos, pisando un poco sobre su terreno. Los roles de los padres no se corresponden con los tradicionales. La mayoría de los alfas son hijos de una generación de padres que realizan su paternidad de una manera menos tradicional. Los roles de los padres en el cuidado de los hijos, las tareas domésticas, el trabajo, etc. Además del cada vez más frecuente trabajo desde casa, hace que las interacciones de los niños
con los padres sean diferentes a las que tuvieron las generaciones anteriores. Generalmente reciben mayor atención. La sociabilidad, dice, disminuida. El tipo de interacción social que tienen los nuevos niños está concentrado en los dispositivos. Esta generación tiene menos relación social con otros niños, con sus parientes o con sus vecinos, y esto es lo que yo les comentaba con este sobrinito que tengo. No tiene amigos, no tiene nadie con quien jugar de su edad. Entonces, se la pasa más tiempo en el dispositivo. ¿Por qué? Pues porque no tiene alguien con quien compartir su tiempo. Otro, cambios constantes. Se relacionan mejor cuando están intermediados por un dispositivo y tienen menos desarrollo en las habilidades del habla. Constantes cambios. La época está determinada por una cantidad impresionante de constantes cambios. Sin embargo, lo que para las generaciones anteriores provoca asombro por lo novedoso, para esta generación deja de producir dicho efecto, pues se vuelve lo cotidiano. La norma es el cambio constante. Esa es otra de las cosas también, hermanos, que todo lo ven más dinámico que nosotros. Usted, hermanos, llega a su casa, se sienta y ya se acabó el trabajo y todo y se sienta a ver la televisión. Pero ellos necesitan estar haciendo otras cosas. Ellos necesitan, hermanos, estar moviéndose, como decía en la misma lección, de escenario en escenario. Entonces, por eso también, cuando nosotros vayamos a tratar con niños, tenemos que hacerlo de una forma similar. Algo para mantenerlos, hermanos, más interesados en lo que les estamos diciendo. Vamos a la aplicación, hermanos, porque el tiempo ha venido a menos. Dice, ¿cómo será la vida en la fe para esta generación? Con base en sus características, ¿cómo podemos alcanzar a esta generación? Ya ustedes vieron cómo se desempeña, cuáles son sus características, y no solamente, hermanos, nos sirve para enseñarlos en la iglesia, nos sirve, hermanos, esta información para nuestra familia, porque nuestros nietos o nuestros hijos más pequeñitos deben decir, ay, papá, es así, ya está, o el nietecito, ay, abuelito, mejor deja esto, dame, tú mejor ve tele, ¿no? Y hay poca interacción entre uno y otro. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esta generación ya con toda esta información? Bueno, necesitamos atender a esta generación bajo los siguientes criterios. Punto número 1, la fe se transmite mediante historias. Cuéntele historias. No hay mente humana, hermanos, que no disfrute de una historia, pero apréndala bien y enséñela de tal forma que a usted le emocione esa historia. Es decir, cuéntela como a usted le gustaría que se la contaran. ¿Sí me explico? En mis estudios, bueno, ya saben, hermanos, ya lo había comentado, yo estoy estudiando en la universidad y me dijeron, Daniel, pues tú tienes que dar las últimas palabras del semestre, así es que te escuchamos. Ay, dije yo, ¿qué digo? Más que nada porque todos los del salón, hermanos, nada más hay otra persona de 30 años, pero todos los demás son de 17, de 18, el más grande creo tiene 19 años. Y dije yo, ¿cómo voy a decirles algo a estos muchachos? Desde la experiencia, desde la visión de un hombre de 45 a jóvenes de 19, 20 años. Bueno, les digo, les voy a narrar, les digo una pequeña anécdota y les empiezo a narrar y se quedan todos. Le digo, ¿qué es esto? Bueno, pues es la anécdota de un anciano que va llevando su burro cargado y su burro lo llevaba y en eso, en una pequeña distracción, pasan cerca de un pozo y no se dan cuenta y el animal cae dentro del pozo. Entonces el señor se da cuenta, el hombre intenta jalar a su animal y el animalito también se impulsaba, pero no podía salir. Este pozo no lo dejaba
no podía, no había forma de que saliera, y además el animal estaba cargado. ¿Qué sucede? Pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ante tantos intentos y nadie que lo apoyara, dijo él, pues yo creo que pues el animal ya está viejo, ya muchos años, mejor lo que voy a hacer es que lo voy a sepultar. Y los muchachos se quedan así. Y empezó el hombre y agarra su pala y le empieza a echar tierra y lo empieza, según él, a sepultar, a echarle la tierra, y el animalito se sacudía. Y él seguía echándole, pero el animalito bramaba por la tierra que le estaba aventando encima, y él se sacudía y bramaba el animalito, rebuznaba. Entonces, pues llegó un momento en el que el animalito se cayó, se dejó de rebuznar. Entonces el hombre dijo, pues ya se dio por vencido, entonces ahora sí, con más ganas lo voy a sepultar. Y le seguía aventando y le seguía aventando y le seguía aventando tierra, pero no se daba cuenta lo que el animalito se estaba dando cuenta, que la tierra debajo de él se estaba haciendo dura, y él se movía y se movía como pataleando, y se iba haciendo dura la tierra debajo de él. El animalito simplemente se sacudía la tierra y se iba haciendo dura la tierra, hasta que llegó un momento en que el animalito pudo salir del pozo. Y todos se quedaron así. Y les digo, yo lo que quiero decirles es que no se rindan. A pesar de tanto que les avienten tierra, no se rindan. Sí, la gente los va a querer sepultar y va a querer, ¿para qué estudias? Si eres un burro, no sabes, mejor ya ni vayas, mejor ya métete a trabajar. Porque yo les decía, no renuncien, no dejen de venir a la escuela. No digan, pues reprobé una materia y mi familia, sí es cierto, dicen que soy bien burro, que no sé nada. Les digo, no renuncien, es mejor ser burro a renunciar. Entonces ellos agarran y se empiezan a reír, y todos, oh, qué bonita historia, no importa que sea burro, pero voy a seguir estudiando. Entonces, a todos nos gustan las historias, a todos nos gustan las anécdotas, solamente es de tener un poquito más de interés en explicarlas, o dar una mejor explicación, o una mejor forma de interesar al oyente. Y créame que a todos fascinan. Por eso, como la fe se transmite también mediante historias, la historia de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de Ruth, etc. Entonces, incentivemos esta generación a entrar en contacto con las historias que nutrirán su fe mediante el testimonio. Narre historias mediante videos. Hoy puede encontrar de videos, hermanos, con historias, cantidad. Obviamente, hay que previamente, hermanos, estarlas revisando para que si hay algo que no está bien, pues ese video no se los pasamos. Punto número 2, el juego es el mejor recurso pedagógico, y hay cantidad de juegos, hermanos, cantidad de juegos que todo el que estudia pedagogía, hermanos, no hombre, hermanos, de juegos que hay. Nosotros también aprendimos tipos de juegos, pero, hermanos, el que estudia pedagogía, no, hermanos, es un mundo de cosas que les enseñan para poder enseñar, para poder mantener el interés. Entonces, pero también tenemos los recursos tecnológicos en el que podemos decir, a ver, ¿qué tipo de juego me sirve para esta enseñanza? ¿Qué tipo de juego? Y el internet, hermanos, le da todo. Así es que es un recurso pedagógico. El juego no es una manera de entretener a los niños, sino de ejercitar muchas veces sus habilidades. Mediante el juego aprenden a convivir con otros niños, a trabajar en equipo, a ejercitar sus músculos, a compartir, a socializar, a establecer límites, entre otras cosas. Porque también, hermanos, el juego sirve para reafirmar lo que les enseñó. El juego adecuado. Porque, hermanos, si usted les enseñó sobre el amor al prójimo y les enseña, les dice, vamos a jugar canicas, pues eso no fortalece lo que usted estaba tratando de enseñar. Entonces va a ser de acuerdo a lo que estemos enseñando. La participación de toda la iglesia alimenta la socialización
y la identidad con la comunidad y con las raíces históricas. Es importante que toda la comunidad se involucre en la interacción con los niños de esta generación. La presencia de la Iglesia enriquecerá la vida de una generación que crece aislada dentro de una pantalla. Es verdad. Sumémonos todos. Las clases deben estar llenas de actividad y dinamismo, es lo que yo les comentaba. 10 minutos de clase, 10 minutos de un juego, 10 minutos de reflexión o de otra cosa. Pero cámbiele los escenarios, hermanos. Cámbiele los escenarios para que ellos digan, vamos a dejar tantito, vamos a hacer esto. Sí, hermana. Y ya después, vamos a dejar esto, vamos a hacer esto otro. Sí, hermano. Y todo eso, hermanos, los va a mantener tranquilos en las actividades, en lo que usted les ha desempeñado, porque todo, hermanos, los maestros, hermanos, están sentaditos y así queremos tener a los niños. Y cuando ya se empiezan a hacer inquietos, hagan un dibujo y les dan la hoja, ¿no? Ahí hay colores, ahí hay crayolas, hagan un dibujo. Entonces, esa no es la forma de enseñarlos, esa no es la forma, hermanos, de mantenerlos interesados. Eso es nada más tenerlos entretenidos. Y eso no. En todo caso, pues dígales, cada quien saque su celular y haga lo que quiera. Y así se van a mantener sentados, callados. Créame, pero esa no debe ser el recurso que nosotros debemos utilizar. Finalmente, 5. Las instalaciones del templo necesitan conexión y pantallas. 6. Los maestros no son expositores, sino facilitadores. Se apoyan en las habilidades propias de los niños también. Las clases de sábado no son suficientes. Se requieren pequeñas interacciones durante la semana y eso ya lo estamos haciendo. En la semana, hermanos, creo yo que platican con su niño o con su Timoteo, como nosotros lo estamos haciendo, platicamos 1 o 2 veces por semana, según si les dejamos tarea, para revisarles, estudiaste esto, leíste esta parte. Yo, por ejemplo, en lo mío, pues lo que estoy instruyendo es sobre doctrina, porque a mí me tocó ya un joven grande que ya dirige, ya está en la música, etcétera. Entonces, dependiendo de la persona o la personita que les tocó, va a ser lo que usted va a enseñar. Bien, entonces las clases de sábado no son suficientes y tenemos que hacer o interactuar con ellos entre semana. Bueno, hermanos, esta lección, ¿qué nos hace ver? Que para poder, hermanos, ganar a otros, tenemos que meternos a su terreno. Pablo dijo, yo me he hecho flaco a los flacos, fuerte a los fuertes, a los que no tienen ley como si yo no tuviera ley, a los que tienen ley como si yo tuviera ley, es decir, me hice a todos todo por ganar a todos. Ese debe ser nuestro recurso, ser flexibles, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos de uno y de otro lugar traerlos a los pies de Cristo. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a culminar y la conclusión dice de la siguiente manera. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8:2. Aunque los niños de esta generación son diferentes en experiencias a los de las generaciones pasadas, siguen siendo niños y por lo tanto requieren ser acompañados por una comunidad amorosa que los comprende, acepta y guía en el proceso para encontrarse con el llamamiento de Cristo a seguirle. En la época de Jesús, los propios discípulos se interpusieron para que los niños llegaran a Cristo. Hoy, de manera diferente y con gran amor, haremos lo necesario para que esta nueva generación llegue a Jesús, disfrute su regazo, reciba su bendición y se decida a seguir sus pasos. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto para mí poder compartir una hora, hermanos, de instrucción. Sé que ustedes van a sus congregaciones y en las congregaciones todos tenemos una diversidad de pensamientos, de conocimientos, de ideas, y eso, hermanos, va a ser muy rico, muy delicioso para usted la lección de esta mañana. Así es que espero haber contribuido un poquito con ustedes y deseo que Dios los bendiga grandemente. Dios sea con ustedes. Permítanme hacer una oración y con esto finalizamos. Dios de los cielos y Padre eterno,
A ti damos honra y gloria, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos. Porque no solamente, Padre eterno, es la vida, la salud, el aire mismo que respiramos, sino que gozamos, Padre Dios, tu presencia, tu instrucción y también, Padre Dios, que nos ayudas a ir caminando con los movimientos de esta sociedad. Eres tú quien has permitido, Padre eterno, que haya toda clase de desarrollo, toda clase de tecnologías, toda clase de adelantos científicos, y por ello también, Señor, nos permites la instrucción y la visión de nuestros hermanos para poder introducirnos en estos conocimientos. Así que, Padre Dios, permítenos sacar el mayor provecho de estas lecciones, permítenos también ser nobles para poder, Padre eterno, sumarnos en el trabajo, en la tarea de la instrucción a nuestros más jóvenes, a nuestros pequeñitos, para que, Padre eterno, lejos de irse al mundo, continúen, Señor, haciendo tu voluntad, que se acerquen a ti. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida, Señor, quizá por arrogancia o por ignorancia, no lo sé, nosotros mismos, Señor, lejos de sumar, estamos restando. Perdónanos. Ha sido quizá un tanto ignorancia, quizá un poco de desinterés, pero hoy queremos, Padre Dios, con lo que hemos venido entendiendo de tu palabra, con lo que hemos venido entendiendo de esta lección, pues que tenemos que alcanzar a otros. Y así como Abraham, así como Jacob, instruyeron a sus hijos y les dieron una cierta formación porque les amaban, así también nosotros tomemos el mismo calidad de interés con amor por nuestros más jóvenes pequeños en la iglesia y nuestros niños. Quizá nosotros, Padre Dios, cansados del trabajo, de las ocupaciones, lo menos que queremos es llegar a tener más actividades en la casa, pero es nuestro trabajo alcanzar a nuestros hijos. Así que danos fuerza y danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para poder guiar nuestras vidas y a nuestros hijos. Te agradecemos a ti por todo, nuestro Padre. Permítenos tener un día de reposo, de mucha bendición para todos y de mucha instrucción, de mucha enseñanza, pues con nuestro corazón te lo estamos pidiendo, Padre eterno, en el altísimo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente, Dios sea con ustedes y que disfruten todo este día de sábado de bendiciones. Paz a vosotros.